Bien, las cenas navideñas, ¿no? Son una hermosa excusa para juntarnos en Navidad, para compartir, pero también para romper la dieta y comer a diestra y siniestra. Pero tenga usted mucho cuidado que puede intoxicarse. A continuación le dejamos las siguientes recomendaciones para evitar este cuadro. La cena de Navidad y de Año Nuevo es sinónimo de unión, donde las familias degustan variados platillos y viven las festividades. Pero una comida manipulada o cocinada inadecuadamente causaría diarreas agudas, entre otras enfermedades. Los clásicos horneados son las estrellas de la mesa. Durante su elaboración los insumos podrían estar expuestos a temperaturas que varían los 4 a 57 grados centígrados, niveles ideales para el crecimiento microbiano. Bacterias como la Campylobacter, la Salmonella o la E. coli suelen encontrarse en la carne cruda o a media cocer, en la leche no pasteurizada, huevos frescos o agua sin tratar. El descongelamiento de una ave de 5 a 7 kilos, como el pavo, demora hasta 3 días. Pero muchas amas de casa suelen descongelarlo un día antes, para luego aderezarlo horas previas a su cocción, sin darse cuenta que el deshielo continuará y se combinará con la salsa provocando una contaminación, por lo que deberá ser horneado por más tiempo. Expertos recomiendan desinfectar las verduras antes de preparar las ensaladas y guardarlas en recipientes con tapa hasta su consumo. Vigilar que la carne de su plato principal esté bien descongelada antes de aderezar para su perfecta cocción u horneado. Ya lo sabe, podríamos intoxicarnos si no tenemos en cuenta los consejos que nos va a dar nuestra especialista. Ella es la licenciada Yossi Muñazqui Escalera. Ella es especialista en salud pública de Nutricionistas en Acción. Bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho Qué gusto, doctora. Bueno, hablábamos del proceso de intoxicación como resultado muchas veces de una mala manipulación de los insumos a la hora, por ejemplo, de preparar nuestra cena navideña, ¿no es cierto? Ya sea pavito, sea chanchito, sea pollo. Cuán importante, por ejemplo, que todo esté bien lavadito, las manos, el proceso de descongelamiento de las carnes, por ejemplo. Así es, ¿no? En efecto, mira, primero vamos a definir lo que es una intoxicación por alimentos. Una intoxicación es aquella enfermedad que se produce por el consumo de alimentos contaminados. Esta enfermedad puede ser producida por bacterias, por virus y demás. Entonces, una vez que yo tengo el producto con el alimento contaminado y lo ingiero, obviamente voy a desencadenar una serie de síntomas y signos que van a repercutir en esta enfermedad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al momento de manipular los alimentos, al momento de hacer el descongelamiento, de hacer la cocción, el preparado, ¿no? Porque está contaminado. El aliño, que al final puede estar también cargado de condimento, de salsita, de pimienta, ¿no? Así es, muchas veces el aliño se convierte en un caldo de cultivo para bacterias. Entonces nosotros no adherimos, por ejemplo, las mayonesas, aliños y demás, y ahí puede estar las bacterias que están contaminando mi producto y por consiguiente me voy a enfermar. Pero centrémonos, por ejemplo, doctora, ya en la cena navideña. ¿Qué pasa si hemos escogido, ¿no es cierto, pavo, chancho, pollo, como le decía? ¿Cuánto tiempo debe descongelarte antes de entrar a cocción al famoso horneado, porque preferimos los horneados, para la cena navideña? Así es, mira, según recomendaciones debería descongelarse días previos. ¿Por qué? Más o menos el cálculo aproximado son 3 kilogramos para descongelar de alguna carne por un periodo de 24 horas. Lo que usualmente hacemos en casa es bajar el producto, lo dejamos a la intemperie, ¿no? Y que se descongele. O le echamos agua, le echamos correr agua. Agua, ahí ¿no? No, lo adecuado o el método más recomendado es bajarlo de la nevera, colocarlo en la parte baja del refrigerador. Pero sacarlo del freezer. Así es, colocarlo en la parte baja del refrigerador y calcular. Si, por ejemplo, ¿no? Ya, estamos en Navidad, viene el pavo promedio 6, 7 kilos. Si son 3 kilos por 24 horas, entonces un pavito de 6 kilos más o menos 2 días. ¿Por qué? Perfecto. Claro, porque la temperatura de la parte baja del refrigerador me va a permitir un descongelamiento adecuado de mi producto. Lo peor que podemos hacer, doctora, muchas veces metemos la carne al horno a microondas y ponemos el descongelado automático. Malo. Claro, ¿por qué? Porque solamente el descongelado va a ser por la parte de afuera y por la parte de adentro del producto queda todavía congelado, queda hielo, ¿no? ¿Cómo puede afectar, aliñar esa carne? Claro, exactamente. Lo que pasa ahí es una contaminación. ¿Por qué? Porque el descongelamiento por la parte superior hace ver como que ya estuviera medio cocido el producto, ¿no? El descongelamiento por microondas. Pero si hacemos un corte, por dentro va a estar crudo. Entonces
ya existe una contaminación ahí, del producto crudo al producto cocido. ¿Cuánto influye, por ejemplo, los grados, ¿no? ¿A qué grado de temperatura lo tengo cocinado y todo ello? ¿Cuánto influye en un posible proceso de contaminación de la carne que va después a llevarme a intoxicar? Claro, mira, por ejemplo, según recomendaciones de las diferentes instancias de salud, dice que más de 70 grados centígrados de un producto cocido significa que ya las bacterias van a impedir su crecimiento, su multiplicación. Entonces, me genera un producto seguro para mi consumo. Perfecto. Más de 70 grados de cocción. De cocción, claro, Sí. y ahí efectivamente esa temperatura mata los microbios, Sí, supuestamente, ajá. ¿no? ¿Podríamos estar frente a una intoxicación bacteriana, tipo viral, o microorganismos patógenos, en una cena navideña ya intoxicados, digamos, y cómo es que se muestra, digamos, en tu organismo, y cómo evitar ser víctima? Claro, mira, por ejemplo, para la OMS, la mayoría de enfermedades diarreicas agudas son originadas por alimentos contaminados, alimentos o agua contaminada. El año 2016, doctor, entiendo que los agentes patógenos eran la salmonela Así y es. coli, los más frecuentes, digamos, Así ¿no? es, ¿no? El Centro Epidemiológico para Prevención y Control de Enfermedades en el año 2016 mencionó que los agentes causantes de esta enfermedad transmitida por alimentos fueron la salmonela y la Escherichia coli. ¿Qué me causa? ¿Cómo yo puedo identificar que tengo salmonela, ¿no? Por ejemplo, voy a tener un brote brusco de fiebre, puedo tener náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿sí? En el caso de la Escherichia coli puedo tener incluso diarreas sanguinolientas. Lo importante es acudir al centro de salud más cercano para que el especialista pueda dar el tratamiento oportuno. Pero ¿cómo me contamino yo con estas bacterias? Por ejemplo, en el caso de la Escherichia coli, la contaminación puede darse por consumo de leche contaminada, de huevos contaminados, del consumo de las aves. ensaladas, por ejemplo, doctora, la duda es, ¿no? Efectivamente le aplicamos su aliño, pero combinamos la ensaladita, la verdura con la carne que vamos a cenar en la noche de Navidad, ¿no? Claro. ¿Qué nos conviene más, verdura fresca o verdura sancochada, por decir? Eso depende del gusto de la persona. ¿O qué cuidados tener en ambos casos? Claro, lo que sí tenemos que tener cuidado al momento de la manipulación, de la cocción. Por ejemplo, si yo quiero verduras crudas, la recomendación del MINSA para hacer un lavado adecuado de las verduras es, ¿no? Por 1 litro de agua, media cucharadita de cloro. Pongo las verduras a reposar durante 30 minutos, luego las enjuago con agua segura y de ahí ¿Qué ya es agua puedes- segura? El agua ¿Debido? segura puede ser la agua hervida, exactamente. Ya, Ajá. ok. Entonces, y ya de ahí puedo El agua ingerir. hervida, ¿no es cierto? Puede Sí, ser el agua incluso hervida fría. Exacto, ¿no? Esa correcto. es la recomendación que se da. Ahora, si quiero consumir ensaladas cocidas, lo ideal es que tengan un tiempo de cocción adecuado, que hayan sido bien lavadas, un tiempo de cocción adecuado, y nosotros sugerimos pues que los aliños sean en función a Vinagre. limón, vinagre balsámico, algo de aceite Vinagre de oliva, blanco, ¿no? obviamente, Claro, ¿no? la sal en cantidades moderadas. No mayonesas o vinagretas. No, porque la mayonesa, la vinagreta son un caldo de cultivo para estas bacterias. Mucha atención, o sea, en la mayonesa, en la vinagreta podemos estar generando la producción de bacterias. Así es, pueden estar generándose la producción de bacterias, no es un caldo de cultivo. A las bacterias, a los virus les encanta este medio. Entonces, si nosotros le agregamos a nuestra ensalada, podemos generar ese tipo, una intoxicación, ¿no? Perfecto, o sea, esas son las medidas, digamos, para evitar estar intoxicados, ¿no es cierto? Así Ahora, es. ¿cuántas calorías puede contener una cena navideña, doctora? Mira, Entre el panetón, el aproximadamente... pavo, el pan, no sé, el tamalito, por ahí. El año pasado se hizo un estudio pequeño donde decían que aproximadamente la cena navideña contenía 2.400 calorías. Solo la cena, un ojo. día, Exactamente, imagínate. solamente una comida, ¿no? ¿Y por qué tanto? Porque ponemos pues la carne guisada, ponemos por ejemplo un puré acompañado, panetón. la ensalada con el aliño, que ¿no? La mayonesa es lo que más usamos en las cenas, ¿no? Además acompañamos de una bebida, acompañamos el brindis del champán, el panetón, la taza de leche con chocolate. Entonces Wow. todo esto la convierte en Estamos una sumando 2.000. 400 calorías ¿Y aproximadamente. ¿Cuánto, digamos, lo recomendado, lo recomendable o lo que puede sostener un cuerpo? Claro, lo ideal, mira, un adulto promedio con una actividad física promedio debería consumir al día entre 2.000 y 2.500 calorías.
Eso hay que repartirlo en las 3 comidas, eso según prescripción de su nutricionista, ¿no? De acuerdo a las actividades que este realice. Claro, y además haciendo ejercicio. Así es. La persona que no hace ejercicio requiere menos. Así es. Lo ideal que tenemos que hacer en estas fiestas es, sí, podemos consumir estos alimentos que son tan agradables, además es un momento muy bonito. Ahora, la gente suele decir, o solemos decir, es un día, no es una cena, o sea, no la tomo tan a la tremenda. Pero tenemos que coger opciones saludables, ¿no? Por ejemplo, aumentar el consumo de las ensaladas a base, como decíamos, limón, vinagre balsámico, aceite de oliva, ¿no? La sal, el sodio. Hay que reducir el consumo, ¿no? Cada vez estamos incrementando el número de personas con hipertensión arterial, entonces tenemos que reducir el consumo de sal. Una preguntita al final tiene que ver, repetimos el tema del descongelar, el proceso de descongelar la carne antes de aliñarla, antes de colocarla al horno, ¿no es cierto? En las diferentes, porque son como gustos también, ¿no? Sea chancho, sea pollo, sea pavo, sea cuy. Lo ideal es que la descongelemos. Más o menos nosotros calculamos, por cada 3 kilos del alimento que voy a descongelar, son 24 horas. Por ejemplo, si tenemos un pollipavo, 2 kilos, más o menos será un poco menos de un día. Si tenemos un pavo de entre 6 y 7 kilos, 2 días. Si tenemos pues una pierna de lechón, una pierna de chancho, no sé, dependiendo, hay que calcular cuánto es el peso y los días que le corresponden. Perfecto. Pero ojo, el periodo de cocción o el grado de cocción. Muchas veces uno dice, no, me gusta bien cocidito o no, o 3/4. ¿Cómo debe ser? Exacto, ¿no? A veces, como lo dices, a veces decimos término medio, la carne término 3/4, ¿no? Lo ideal es que esté cocida de manera homogénea, ¿no? Que todo esté bien cocido. ¿Por qué? Porque eso también es un punto de contaminación. Cuando la carne está todavía medio cruda, sanguinolienta, puede ahí haber un cultivo de bacterias. Entonces, obviamente, yo lo consumo, llego a casa, estoy con todos los síntomas y me enfermo. Y además que en el caso de las verduras es recomendable guardarlas si ya están bien lavadas, ¿no es cierto? Descontaminadas o bien lavadas, taparlas en recipientes de vidrio y con tapa, usar menos el plástico, ¿no? Que esté herméticamente cerrado, ¿no? Que sean de vidrio de preferencia. Perfecto. Y además tener un buen proceso de descongelamiento para un horneado perfecto, completo y evitar las intoxicaciones. ¿Cómo se representan ya en el organismo? ¿Cómo se muestran estas alertas de intoxicación? Por ejemplo, ¿no? Como mencionábamos, en el caso de la salmonela vamos a tener un cuadro de fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, puedo tener Si le pasa eso al día siguiente de la cena navideña o de Año Nuevo, al doctor. Claro, tiene que ir al centro de salud más cercano para que pueda recibir un tratamiento. Y ojo, parte del tratamiento es la alimentación adecuada, el uso adecuado de los procesos, ¿no? De descongelamiento, cocción, lavado, ¿no? Claro. También La manipulación, ¿no? La manipulación de los insumos es bien importante también. Así es, ¿no? Tenemos que tener en consideración que el lavado de manos es importante y es clave en todo este proceso para evitar las intoxicaciones alimentarias. Perfecto, doctora, gracias. Ha quedado clarísimo todos los consejos de la licenciada Josie Muñazqui Escalera, y es especialista en salud pública de Nutricionistas en Acción, ya lo sabe. Bien, vamos a hablar de algo que es completamente incómodo en el día a día, en nuestros hogares, en nuestra casa y especialmente en el verano, ¿no? Si alguna vez usted se ha preguntado la razón del rechazo generalizado hacia las moscas, en el siguiente informe le hablamos sobre las dudas que van a quedar ya despejadas, el peligro de estos insectos que representan en nuestra salud. Las moscas son insectos voladores que nacen de la materia fecal y la carroña. Son conocidas por ser portadoras de bacterias y microbios patógenos que al posarse sobre un plato de comida lo contaminan. Una investigación publicada en la revista Scientific Reports reveló que la mosca doméstica y el moscardón albergan más de 600 bacterias distintas, de las cuales la mayoría provocan infecciones estomacales, neumonía y envenenamiento de la sangre. En el estudio, analizaron los microbiomas de 116 moscas y moscardones de 3 continentes y entornos variados. Se comprobó que estas producían la bacteria denominada Helicobacter pylori, causante de las úlceras en los intestinos humanos y el cáncer al estómago. Los especialistas recomiendan a los estudiosos capturar ejemplares locales para analizarlos y de esta manera se evitará la propagación de enfermedades. Qué terrible realmente este informe, nos ha dejado a todos pensando mucho en la importancia de tener nuestra casa limpia, nuestro hogar limpio, todo bien tapado y evitar esas terribles moscas. 11:15, llegamos al final de Vida Sana.